Bien, a ver, vamos a tocar el tema de fuentes de agua e infraestructura de riego. Ya básicamente eh, digamos, es el foco para el tema digamos, uno de los ámbitos fuertes para el tema del diseño, ¿ya? Conocer las fuentes, la infraestructura, en sistemas grandes, el tema de la gestión, en nuestro caso no es un tema que vamos a tocar, y el tema de producción, ¿no? Eh, eh, a ver, en cuanto a fuentes de agua e infraestructura, básicamente podemos identificar cuatro tipos de fuentes, ¿no?, que normalmente vamos a encontrar. La superficial, que es la que conocemos, digamos, o sea, los ríos, quebradas, escurrimientos, lagunas, ¿no?, en forma natural. Y después estaría lo que es el subsuperficial, que es el flujo subalveo, también en parte los manantiales, cuando brotan, digamos, ¿no? Y estaría el otro, que es la subterránea, los manantiales principalmente, los vertientes también, que los conocemos, los juturis, a los acuíferos, ¿no?, que es la fuente principal para, en los valles también, para lo que es los pozos, ¿no?, pozos perforados. Y últimamente ha cobrado importancia el drenaje, más propiamente las aguas servidas, y en pequeña medida aguas de drenaje propiamente de la agricultura, ¿no? Cuando se llega a una parte de agua que escurre y que puede servir como fuente residual para otras aguas más abajo, ¿no? En lo que es saber los cauces naturales, ¿no?, es lo que vemos generalmente, su origen, ¿no? El origen es de los nevados o de la precipitación, ¿no?, las cuencas, los acuíferos, que estarían en la parte subterránea, el flujo subsuperficial, que es un flujo que normalmente se puede encontrar en ríos, ¿no?, en los ríos secos, sobre todo, ¿no? Hay ríos secos que no se ve, digamos, en la superficie, pero un poco por debajo hay un flujo de agua, ¿no?, que en algunas situaciones son muy importantes y son aprovechadas. Los reservorios, lagunas o represas también estarían en otro grupo, y las aguas residuales, que es el agua que resulta luego de ser usado en los domicilios principalmente, ¿no?, que luego de ser tratada en una planta de tratamiento puede ser reutilizada o eh, echada a un curso natural. Ya. A ver, en términos de, vamos a tocar lo que es el agua o las fuentes superficiales, ¿no? La relación entre la lluvia y la variación del caudal en los ríos principalmente, ¿no? Eh, en la figura podemos ver, por ejemplo, hay una cosa que no en nuestro medio es clarísimo, hay un periodo lluvioso y un periodo de estiaje, ¿no? Eso es algo normal. La relación es, con agua superficial, es que si hay lluvia, inmediatamente el agua en el río va a aumentar, ¿no? Deja de llover, empieza a bajar, ¿no? Lo mismo, ¿no? En cambio, en el periodo de estiaje, si encontramos agua en el río, a eso se le llama flujo, flujo base o caudal base, ¿no?, que generalmente es resultado no de la lluvia, sino puede haber en la parte alta de cielo, si hay zonas que hay nevadas, o de ojos de agua, o vertientes, manantiales, como quieran llamarle, ¿no? A raíz de eso, ahí en este periodo se genera un flujo base, ¿ya? Esa es una relación directa, digamos. La fuente de agua superficial tiene una relación directa con las lluvias, ¿no? Más lluvia, inmediatamente va a aumentar también el caudal en el río.
En el caso de aguas subterráneas es un poco distinto, ¿no? No hay una respuesta inmediata. Si se fijan, el pico, donde hay más agua, en este caso aguas subterráneas, lo que se ha hecho es medir el nivel de agua en pozos, ¿no? En este caso ha habido un seguimiento en Punata, en el que el pico no alcanza cuando esté lloviendo directamente, ¿no? Va aumentando progresivamente. En los lugares más alejados mucho más. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Guasamayo, está en mayo, ¿no? En mayo es el pico. Quiere decir, el nivel de agua en el subsuelo va a aumentar en la mayor altura en mayo. Y eso es porque la respuesta no es inmediata a la lluvia, ¿no? Llueve, pero hay una recarga lenta hacia los acuíferos. Entonces, por eso es que el nivel máximo alcanza ya cuando no está lloviendo, mayo, junio, aquí también mayo y junio. Entonces, ahí esa es una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para temas de diseño. Aguas subterráneas normalmente los niveles máximos no alcanzan en el periodo pico de las lluvias, sino después, es ya en el periodo de estiaje. Y eso tomen en cuenta. Bien, los ríos, por ejemplo, en esta época seca es flujo base nada más, ¿no? Es agua que está bajando de las alturas de cielo o vertientes y tiene sentido en esta época, por ejemplo, que la gente entra en sistema de turnos. Quiere decir que se reparten porque el agua no alcanza para todos, ¿no? En periodo de lluvia, obviamente, eso va a haber mucha agua, incluso no van a llegar o uno llega cuando quiera, ¿no? Las quebradas, que es distinto a, digamos, a los ríos porque son justamente zonas más inaccesibles, ¿no? Son cauces bastante inaccesibles, que también es una muy buena fuente de agua, pero para el tema de infraestructuras presenta más desafíos. Es una quebrada, pero no es una cosa no muy definida, digamos, cauce un poco definido que no tiene, digamos, pero sigue siendo una fuente muy importante, ¿no? Para lo que es riego, ¿ya? Las lagunas obviamente también es una fuente interesante, que básicamente son depresiones naturales, ¿no? En las cuales se almacena agua por escorrentía o por deshielo también, ¿no? O también porque hay vertientes o manantiales. El tema es que las lagunas no son, en su estado natural, son muy, digamos, no son sencillos de ser aprovechados, porque obviamente hay que vencer, digamos, una cierta altura para llevar agua. Eh, Hay mucho volumen muerto, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí la gente puede cavar, si es que se da, o poner una tubería y sacar por sifonaje. Lo más interesante en estos casos es cuando se aprovecha estos sectores de reservorios naturales para hacer una represa. Quiere decir, aquí construir una represa, elevar, ¿no? Y con eso ganamos nivel y aprovechamos más altura de agua, ¿no? Esa es la idea. De aquí es más fácil llevarlo después como quieran, no se almacena más agua. En este caso, por ejemplo, se ha hecho un proyecto y ambos han sido represados, ¿no? Se han hecho represas. Los manantiales o vertientes, los ojos de agua, generalmente producen poco caudal, ¿no? Eh, Miren, en Cochabamba había bastantes manantiales, pero por el tema de explotación de aguas subterráneas a través de pozos perforados, el nivel ha ido bajando, cayendo y obviamente han ido desapareciendo estos manantiales que brotan naturalmente, ¿no? Entonces los manantiales generalmente están asociados por el poco caudal a pequeños reservorios, ¿no? Hacer un pequeño reservorio, almacenar y después recién abrir y regar o lo que sea. Solo una vez he visto este manantial cerca al Sajama, fíjense, es cualquier cantidad de agua,
alrededor de 400 litros por segundo. Y bueno, ya este parece un río, ¿no? Entonces hemos tenido que ir al origen para definir realmente de dónde salía el agua, ¿no? Estaba brotando del pie de la montaña. Son casos excepcionales, digamos, ¿no? Normalmente no se va a encontrar aquí en Cochabamba, donde hay más, en Combuyo, por ahí había, no sé si ahora todavía una vertiente importante, más de 20 litros segundo. Después están los pozos perforados, ¿no? El pozo perforado ha sido una solución en los valles, obviamente no es muy sostenible, eh, porque es algo fácil, puedes sacar en tu patio prácticamente, ¿no? Cavar, poner, pues cavar o perforar lo que sea, y de ahí puedes bombear. En términos de control, facilidad, acceso, es una maravilla. Pero como ustedes o yo, también muchos han pensado lo mismo. Entonces, en lo que yo conozco, los valles de Cochabamba se está sobreexplotando ya actualmente. Es impresionante la cantidad de pozos que hay perforados, porque excavar ya ni siquiera hay. Tanto se entra al nivel de agua que ya no se puede excavar y encontrar agua, sino hay que perforar así con maquinaria incluso, ¿no? Antes se perforaba todavía con tecnología tradicional, ahora ya no, es pura maquinaria. Para que tengan una idea, en Punata, el valle de Punata, el Valle Alto, es una de las zonas donde mayor agua subterránea hay, ¿no? Bueno, había. Y nosotros hemos hecho dos inventarios de pozos perforados. El último que hicimos, el 2015, son como 300 pozos perforados, solamente en el abanico aluvial de Punata. Se ha hecho un balance hídrico entre lo que se explota, o lo que se saca, o lo que se descarga, y lo que se recarga, es decir, lo que ingresa para recargar el agua subterránea. Y hay un desbalance enorme. Estamos hablando de, a ver, son como 15 a 16 millones de metros cúbicos que se descarga o se saca a través de los pozos en Punata, solo estoy hablando de Punata, pero hay una recarga de 2.5 millones, ¿no? Entonces, la idea de un balance es que si yo saco 10, tiene que ingresar 10 y así mantengo el equilibrio, pero en este caso saco más e ingreso poco. Como resultado, cada año hay un descenso en el nivel freático de 1.5 metros aproximadamente. Entonces está yéndose al desastre, ¿no? Cada vez hay menos agua. Pero es una fuente muy segura cuando hay, pero cuando no se abusa, digamos. Las aguas hervidas, que es la fuente, digamos, la cuarta que veíamos, ¿no? Aguas de drenaje. Estas aguas, obviamente, es bastante segura, pero de muy mala calidad, ¿no? Si en un centro poblado siempre va a haber agua residual, siempre hay baños, duchas, en los cuales la gente entra todos los días, todo el año, entonces siempre hay un caudal seguro, o es de mala calidad. La idea de estas fuentes es tratar de aprovecharlas una vez que hayan pasado un proceso de tratamiento, y para eso obviamente hay que construir una planta de tratamiento de aguas residuales. Lamentablemente, yo diría en todo Bolivia, no sé qué planta trabaja muy bien. La idea es que una planta de tratamiento pueda sacar agua de buena calidad, no de buena calidad, sino de una calidad aceptable, digamos, para riego o para echarlo a un cauce natural. Sin embargo, eso no sucede. Normalmente hay una mala operación y mantenimiento de estas plantas, ¿no? Sin ir lejos, en Cochabamba, Albarrancho. ¿Quién conoce Albarrancho? ¿Conocen la planta de tratamiento, la zona franca, por ahí? Sí, Esa planta, por ejemplo, trata aguas
de la ciudad de Cochabamba, pero ya hace años que ha sido rebasada en su capacidad. Eso significa que lo que entra, digamos, agua residual que entra con una cierta calidad, sale de peor calidad. Entonces, están prácticamente llegando con agua cruda. Ustedes conocen la Maica, Tamborada, son zonas donde todavía se practica riego. Es con agua, con esta agua, ¿no? No es con agua de pozo, nada, es agua contaminada. Y de ahí, bueno, básicamente están regando forraje, ¿no? Pasto. Pero esa es la realidad. Eh, Obviamente no quita la importancia de esta fuente. Es un agua segura, siempre va a haber esta agua, aunque sea de mala calidad. Entonces, eh, es una cosa que no, ¿cómo les puedo decir? No se puede solucionar, digamos, en términos de calidad, pero siempre va a haber gente que lo usa. Y en Cochabamba, en todas las plantas de tratamiento que conozco, en provincias, donde sea, están siendo utilizadas. Al principio dicen, no, no, que no sirve, que no quieren, incluso cuando construyen, resulta que tienen agua segura. Y todo el año hay en zonas donde nunca había cultivos, ahora ya hay. Obviamente no se puede cultivar todo, ¿no? Generalmente uno se ve pastos, alfalfa, maíz, nada más, ¿no? Creo que en algunos lados incluso han dicho que llegan a ver, hortaliza, lechuga, ahí en Huertas Mayo, por Sacaba, ahí ese lado. Bien, se ve todo, ¿no? Pero no le quita la importancia de esta fuente. Por lo propio, aquí no es una planta de tratamiento que se ha hecho en la zona sur de Punata. Y es tanta la premura de usar esta agua que lo han cortado prácticamente. Es una planta de tratamiento que servía con una laguna de estabilización y luego tenía que salir por aquí, hacia un cauce, y ya lo han tapado directamente. Esto lo llenan, ni bien llena, por aquí bombean y riegan, ¿no? Claro, esta zona seca, zona ladrillera, fíjense, es la frontera, digamos, agrícola. A este lado hay cultivos, a este lado nada. Entonces aquí los que pueden bombean y riegan, ¿no? Entonces, por eso, para que vean la importancia de esto, ¿no? Donde vean agua lo utilizan. Miren cómo sale, a pesar de que es agua pretratada. Con esto podría lavar todavía ropa, creo, ¿no? Pero ha dinamizado la agricultura en esta zona, ¿no? En esta zona normalmente se cultiva cuando llueve, escurre y llevan agua para regar. Si no llueve o llueve poco, no cultivan. Ahora es todo verde, gracias al agua servida. ¿Ya? Bien, ahora vamos a entrar propiamente a la infraestructura de riego. Justamente vamos a partir desde la fuente de agua. Dije, Sí, también en la Facultad de Agronomía, ¿no? Y prácticamente la Facultad de Desarrollo también hacen uso de aguas servidas y los comunales también de esa zona, lo que es de yacimientos petrolíferos, agua servida. sí, Se llega ya sea el forraje y también en la parte de los huertos de fruticultura y demás están haciendo. exactamente. Hablando de eso, miren, pues agua realmente, y eso ya es agua digamos, agua servida industrial, ¿no? Que es mucho peor. A veces nos llega de tan mala calidad que creo que podríamos prender un fósforo y echarle un fósforo y se va a prender, ¿no? Es muy fuerte lo que entra. Hay en agronomía, no sé si se fijan, ahí por la canchita hay unas fosas, unos estanques, ¿no? Estanques con totora, etcétera, con plantas. Ese estaba pensado justamente para tratar un poco estas aguas, ¿no? Porque se sabe que la totora, la pifa, pueden quitarle un poco la carga que tienen estas aguas. Pero obviamente para eso necesita un buen rato que esté ahí el agua retenida, ¿no? Sin embargo, por la necesidad de agua, se ve la necesidad ni bien llega a la parcela, ¿no? Esa es una problemática muy seria, sobre todo en los valles, ¿no? Los valles en general no tienen agua suficiente. Ese es un tema muy serio.
Justamente por eso entramos también en el tema de tratamiento para riego, humedales, no sé si han escuchado, humedales artificiales, que la idea es un poco aportar en esta línea, un cachito. Entonces, en cuanto a infraestructura de riego propiamente, desde la fuente tenemos lo que llamaríamos, eh, este sería un sistema, digamos, de riego. La primera parte, obviamente hay fuente de agua, entonces tiene que haber obras de captación, ¿cierto? Una fuente de agua está ahí y hay que ver la manera de captar. Entonces ahí están diferentes obras de captación, desde presas de embalse, derivadoras, tomas, galerías, bombeo, tajamales, etcétera, ¿no? Después están las obras de conducción, aducción, distribución, ¿no? Que vamos a ir viendo. Están las obras de protección. Cuando se construye infraestructura hay que proteger también, ¿no? Ahí están desarenadores, aliviaderos, disipadores de energía, etcétera. Y otras obras de regulación. Obviamente el agua en el sistema también es, la idea es repartir, y en algunos casos midiendo incluso, ¿no? Regular es estanques, también sirve para regular, o válvulas, que vamos a ir viendo, ¿ya? A nivel de parcela serían solamente los métodos de riego, ¿no? Que podemos encontrar. Bien, algunas obras de captación que podemos ver en nuestro medio, estas son las presas de embalse, por ejemplo, ¿no? Las presas que se construyen más o menos cortando un cauce en este caso, o aprovechando una laguna también, ¿no? En este caso están cortando el cauce de un río, ¿no? Una presa de arco, ¿ya? La idea de estas presas es justamente, vean, la curvatura es invertida, ¿no? En términos hidráulicos, esta presa soporta, digamos, el empuje de agua, digamos, si el agua llega hasta aquí, la altura de agua genera un empuje, una presión de empuje en este sentido. Entonces, la fortaleza de estas presas es esa, ¿no? La curvatura, ¿no? Curvatura en el sentido contrario al flujo de agua, ¿ya? Y una cosa que ven siempre en estas presas, fíjense, es un vertedor de excedencia, ¿ya? Imagínense que este esté lleno de agua, entonces hay una crecida, ¿por donde va a ir el agua? Va a tender a llenar más y por encima va a pasar, que podría colapsar la presa. Entonces, para eso se requiere este vertedor de excedencia, ¿no? Este otro tipo de presa, presa de gravedad, ¿no? A diferencia de esta, su fortaleza reside, digo, reside en el peso, ¿no? Mientras más el peso que hace que, es así más o menos, así. Entonces el empuje va a resistir el peso, ¿no? El empuje al volteo, digamos, y también al arrastre, digamos. Si no lo voltea, pues lo puede arrastrar, pero el mismo peso sostiene eso. En este caso le favorece también que está el enclave, ¿no? Es hacia los laterales, hacia los flancos. Y lo mismo, toda presa tiene su vertedor de excedencia. En este caso ya está lleno, entonces ya está vertiendo el excedente, ¿no? Ven aquí una serie de graderías. Ese es como una rugosidad artificial porque del agua, para que no baje con mucha velocidad, sino que disipe energía en cada, o sea que va disminuyendo velocidad en cada, ¿no? En cada gradita. Entonces llega al final con baja energía y no produce erosión, ¿no? Esa es la idea de esto. Esto conocen, la presa de la Angostura, presa México se llama, por si acaso. Presa México es una presa mixta, ¿no? Una presa mixta, mira, la mayor parte, una buena parte es presa de tierra y hay una parte que es presa de compuertas, ¿no? Lo interesante de esto es que esta presa de compuertas también es su vertedor de excedencia. No sé si algunos han visto cuando ya llena totalmente,
empiezan a abrir estas compuertas y por aquí desfogan enormes cantidades de agua, ¿no? Esta presa es la primera que se ha construido en Bolivia, la primera importante, digamos. Es la presa del sistema de riego número 1 se llama, pues, de la Angostura, ¿ya? Presa México porque lo han construido los mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora sigue funcionando, ¿no? La capacidad es 100 millones de metros cúbicos cuando se construyó, ahora debe tener unos 60, pero es una de las presas más grandes, ¿no?, en Bolivia. Presa Totora es otro tipo, es una de tierra también. Lo interesante es su vertedero de excedencia, fíjense, aquí hay una especie de hueco, ¿no? Entonces la idea es que si esto llena, por aquí va a entrar el agua, ¿sí? Es su vertedero de excedencia, pero si se fijan, lo máximo que llega es hasta aquí. Entonces este es un ejemplo de ¿cómo se dice?, sobredimensionamiento en el diseño, ¿no? Se ha hecho una presa demasiado grande para el agua que entraba, ¿ya? Ahora, a nivel de pequeñas, a pequeña escala, digamos, los estanques, ¿no? Estanques también, normalmente los estanques están relacionados, como decía, a un manantial. Entra un manantial, un ojo de agua pequeñito, lo llena y luego por aquí abro y puedo regar, ¿no? Magnitud estamos hablando de 50 a 300 metros cúbicos más o menos de capacidad, ¿no? Las presas, han visto, son millones de metros cúbicos, ¿no? El atajado, en cambio el atajado es una estructura que ha entrado a Bolivia por los 80, cuando había sequía, ¿no? La idea de esto era que se pueda servir como una obra para captar agua de lluvia, escorrentía, ¿no?, que llueve, escurre y lo almaceno para la época seca. Esa es la idea de esto. Y la tecnología, digamos, de construcción es bastante sencilla. Lo importante es tener una especie de una pendiente con maquinaria y yo cabo, ¿no?, cabo, y todo esto llevo aquí. Esto voy a sacar, maquinaria, y voy a llenar de agua. Es la idea de los atajados, una maquinaria, cavar y todo. Ahora, un problema serio de esto es el tema de la infiltración, ¿no? Tienes que tener mucha suerte para que el suelo sea, por ejemplo, arcilloso y que no haya mucha infiltración, pérdida. Es un tema, ¿qué más? Magnitud 500 a 5000 metros cúbicos, más o menos. En ese orden se construye. Últimamente también ya están asociando, por ejemplo, impermeabilizando estos con geomembrana, ¿no? ¿Conocen la geomembrana? En algunos casos ya están utilizando la geomembrana para evitar ese problema de la pérdida por infiltración. A nivel de río, obras de captación, tomas con derivador, ¿no? Estas son tomas que se construyen en el lecho del río, en un punto donde está la inicio de canal, digamos, ¿no? Aquí, inicio de canal, esto está de la espalda y esto de frente. Entonces la idea de estas obras es mantener el nivel de, o sea, la estabilidad del lecho del río. Si no existiera esto, fíjense cómo se va desmoronando, ¿no? Entonces el lecho se lavaría, entonces este quedaría colgado como está aquí, ¿ven? Como hay esto, entonces el agua llena y puede ir por aquí, ¿no? Si esto se destruyera por algún motivo, cosa que ha pasado varias veces, entonces este canal quedaría colgado así y no podría, ya sería inservible, en otras palabras, a menos que haga otra toma. La idea del azul derivador es esta, ¿ven? Y si hay mucha agua, una crecida, entonces el agua pasa por encima, así, y aquí queda un colchón disipador aquí. Entonces se disipa la energía y después va el agua con mucha calma.
Esta es otra toma en Tiraque, no sé quiénes conocen Tiraque, la toma tirolesa. Es una toma de fondo, que un cachito. Bien. Es en zonas de montaña, zonas que tienen piedra, mucha pendiente y no puede haber una toma tipo así como la anterior, porque las piedras romperían esa pared. En cambio, aquí abajo hay una especie de sequía, ¿se fijan? Aquí por aquí hay sequía y el agua entra solamente lo necesario y el resto pasa por encima, ¿no? Es una rejilla muy fuerte con rieles de tren para que no por encima pasen piedras, rocas, lo que sea, ¿no? Y solo entre lo que se necesita. Después por un costado va por el canal, ¿no? Esa es la diferencia. Esto es bastante popular, se está construyendo bastante en Bolivia. Toma tirolesa, incluso en algunos casos solamente la mitad, una parte del río, que se hace así. El resto pasa normal. Ven, esta es otra, si lo ven, esto es parcial, ¿no? Una parte, ahí están las rejillas con rieles y el diseño es definir esta abertura para solamente captar lo que yo necesito, ¿no? Para llevar por el canal. Es toma de fondo, ya toma tirolesa. Las tomas laterales se construyen en lechos donde no hay mucha pendiente. Fíjense aquí, no hay mucha pendiente como en los casos anteriores, ¿no? En estos hay pendiente, piedras, rocas. Ahí, por ejemplo, esta roca por encima puede pasar tranquilamente. Aquí no hay ese problema. Entonces el agua discurre muy lentamente. Entonces el lecho es bastante estable, no hay peligro de que se baje el nivel. Entonces ahí construyen solamente un lecho lateral, sin algo que cruce por aquí, ¿no? Y ya está, y llevan y aprovechan. Esta es una rústica, ¿no? Es lo mismo, una rústica se hace con material local y se desvía el agua. Ya, este caso ya es una obra de toma tipo galería filtrante, lo que les decía, el agua subsuperficial, el agua que no se puede, que no se ve en ríos secos, pero que hay un flujo que está yendo por debajo, entonces se puede aprovechar a través de estas estructuras. ¿Ya? Más o menos la idea de esto es construir, voy a ver aquí, la idea es construir, si este es el lecho del río, hay un flujo que va por debajo, hay un flujo muy por debajito, ¿no? Entonces lo que se hace es construir un embovedado, que normalmente a veces sale así. Un embovedado y con el cual se coloca graduación de piedras, grava, ¿no? Todo lo demás. De manera que esto luego a través de los huequitos que hay, barbacanas que se llaman, ingresa y llega aquí, ¿no? Así, se va formando agua. Y esto yo lo llevo después, entonces si yo voy desde arriba, un cauce, yo construyo atravesado, ¿no? Al río, esta galería. Entonces, luego yo llevo a través de un canal, ¿no? Entonces esto se utiliza tanto para agua potable como para riego, ¿ya? Les puedo decir que es muy importante. Si conoce el camino hacia Sucre, de Taiquile sobre todo de Aiquile yendo por el camino hacia Sucre, toda esa zona hay la cuenca del Novillero, es un río, y en todo el río hay varias galerías filtrantes que la gente ha construido para aprovechar para riego. Entonces es muy importante
esa obra de captación en este caso en particular, ¿ya? La otra estructura es lo que llamaríamos tajamar. El tajamar es una obra, prácticamente una pared que se pone atravesando el río, ¿ya? Se obliga, en otras palabras, si vemos aquí, se obliga, si este es el lecho del río y el agua subsuperficial está yendo por debajo, entonces se busca un lecho rocoso, ¿ya? Si en ese sector hay un lecho rocoso, entonces facilita, por ejemplo aquí un lecho rocoso, entonces facilita que se pueda construir una cosa así, lo que veíamos en la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Como se choca, el agua subsuperficial se choca, entonces va a salir hacia la superficie, ¿no? Esto va a ir hacia allá. Obliga al agua a subir a la superficie y después, si yo veo desde arriba, este es mi tajamar, lo propio que en el otro llevo a través de un canal. Es la idea del tajamar. En el tajamar la idea se funda en tocar algo rocoso para que el agua no se vaya ni por abajo ni por aquí, ¿no? Sino que más bien tienda a salir, ¿ya? Eso es una cosa muy particular de este tipo de obras de captación. Hay unos tajamares más superficiales. Justamente ahí en el Valle Alto, el camino Punata hacia Clisa, hay una zona que se llama Tajamar, ¿no? El nombre me llamó la atención y averiguando vemos que ellos practican esta obra de captación. El agua durante la época de lluvias traen a través de canales bastante amplios y profundos, demasiado profundos, que no permite llegar a los cultivos que están en una plataforma más por encima. Entonces, una posibilidad sería bombear, ¿no? Bombear. De aquí podría bombear, pero eso es costoso. Entonces, lo que hacen es construir un dique, ¿no? Un dique, un tajamar, como se llama, que atraviesa el cauce de manera que el nivel de agua se levanta, ¿sí? Entonces de esa manera sube, abren y pueden regar, ¿no? Es como se ve en la figura. Ese es un tajamar más superficial, este sería subsuperficial, ¿ya? Es otra manera de captar también. En cuanto a los pozos, hay diferentes, infinidad de pozos, ¿no? Últimamente, como les decía, hace unos 20 años atrás, todavía se podía ver lo que llamaban pozos excavados manualmente. Es decir, alguien agarra una pala pico y empieza a cavar unos cuantos metros y encuentra agua. Y ese era un pozo excavado. Como les decía, por la cantidad de pozos perforados que hay, este nivel ha bajado tanto que ya no se hacen perforados, ¿ya? Entonces, este era lo que era el excavado, ¿no? Alguien cavaba. Entonces, esto ya ha desaparecido. Después apareció esta nueva forma de perforar, era las tacanas, los tacatacas, como decían, ¿no? Era agarrar una especie así como un cincel y con golpe iba picando y luego se sacaba con una pala interesante, por cierto, era así un tubo y aquí tenía una lengüeta así, que si metías se levantaba y al levantar bajaba. Lodo que se juntaba podías levantar. De esa manera se quedaba, ¿bien? Esto también ya murió y ahora está esta. No es que esté bien, sino es la que está actualmente en vigencia, ¿no? Maquinaria para perforar más de 100 metros incluso, ¿no?
y después ya hay, como se perfora demasiado, entonces ya se utiliza bombas, las bombas sumergibles, una bomba que llega hasta donde está el agua y de ahí impulsa hacia arriba, ¿no? En este caso todavía se utilizaba, en el caso de perforado y demás, bombas de superficie o centrífugas, ¿ya? Bien, entonces, ahora las obras de conducción, aducción, hay la aducción hecha de la aducción son canales que solo conducen agua desde una microcuenca o laguna, de donde sea, hacia la zona de riego. Solo sirven para conducir, llevar lejos el agua, ¿no? Este es un ejemplo en Tiraki, por ejemplo, es el canal de aducción de Totorajocha. Es un canal de 22 kilómetros que va captando o recolectando agua de 3 microcuencas. Más o menos así. Si lo vemos en esquema, microcuenca A, B, C y la laguna, o digo la represa Totorajocha. Ahí está el Totorajocha. Entonces lo que hace es, este canal va recorriendo por aquí y de aquí a Gaza también. Va recorriendo por aquí, de aquí a Gaza, va juntando. Y aquí y de aquí ingresa. Entonces, esta represa es la que les decía que está sobredimensionado. Entonces resulta que el agua que recolecta no abastece y no logra llenar. Pero este es el sistema, este sería lo que llamaríamos aducción, ¿ya? Llevar de un lugar hacia un lugar donde se almacena y de aquí recién comienza el sistema. Y aquí empieza la conducción hacia las zonas de riego, ¿no? Y está, es la diferencia. Los canales propiamente ahora, los que existen, la mayoría ya en zonas de riego, en los valles por lo menos, están revestidos, ¿no? Revestidos para evitar pérdidas por la conducción, ¿no? Y ahí hay las estructuras que serían de distribución, ¿no? Cámaras metálicas con, si se fijan aquí tiene un volante y aquí solamente un bastón. La diferencia para su manejo, ¿no? Hay diferentes canales de tierra también hay, que a veces son basureros, y canales más pintorescos, ¿no? Canales que siguen la curvatura, en este caso del cerro, ¿no? Y los canales parcelarios también, que son canales más para riego, ¿no? Y por ejemplo, el mantenimiento propiamente solamente depende del propietario de esta zona, ya no participan los demás. Y también hay lo que llamaríamos, justamente esta foto es interesante porque muestra el cambio que se está dando en la tecnología, ¿no? Cambio, por ejemplo, para llevar en vez de canal en tubería, ¿no? En este caso, en particular, esta tubería está llevando agua como canal, solo que está encerrado, ¿no? En otras palabras, ¿dónde está mi otro? Si este es el tubo, es que está llevando así, no está lleno el tubo. Entonces un canal cerrado, digamos, un canal circular cerrado, ¿ya? Después hay, en todo sistema ya hay también las obras de arte, obras especiales, ¿no? En este caso, una obra especial es la rápida o rápidas, ¿no? Las rápidas son estructuras que sirven para vencer una altura, una depresión. Es decir, por aquí va un canal, pero se encuentra que aquí hay una depresión importante, entonces hay que bajar rápidamente y de aquí luego continúa, ¿no? Entonces hay varias maneras de pasar de aquí. Puede ser en este caso, esto es lo que ayuda a bajar rápidamente. Es una obra especial porque como hay una pendiente muy grande, la velocidad del agua aumenta y se aumenta también su poder erosivo. Para eso tiene que ser una estructura muy bien hecha para que no erosione rápidamente el lecho o la solera en este caso, ¿no? Y aquí fíjense, hay una cosa también, un colchón disipador, una especie de piscinita que cuando el agua llega aquí se disipa energía, o sea, aquí hay un remolino y de esa manera pierde energía y luego va con calma el agua, ¿no? Como estaba viniendo aquí.
¿ya? Una cosa que normalmente se hace en estas obras es hacer también la rugosidad artificial, vean como aquí, ¿no? Unas graditas, de manera que el agua entre salto y salto pierde energía y llega cansada, digamos, al final. Este es, fíjense, para que vean la importancia, o sea, la energía que tiene estas rápidas, ¿no? Entonces son obras realmente muy importantes que tienen que estar muy bien hechas porque hay mucha fuerza en el agua. Este tiene, por ejemplo, rugosidad que va eliminando la energía. ¿Ya? ¿Ven? Va saltando y saltando y llega con menos energía, como ven en la figura. La otra estructura que ayuda en conducir el agua y un poco más se utiliza para corregir la pendiente de los canales son las caídas. Ya, las caídas son pequeños saltitos que se dan para mantener ¿cómo se dice? La pendiente del canal. Si nos vemos aquí me lo voy a explicar. Suponiendo que yo tengo mi terreno de esta manera, ¿sí? Entonces yo quiero hacer un canal con una pendiente estable, entonces empiezo así a manejar una cierta pendiente, ¿no? Entonces ahí llega un momento en que no puedo ya manejarlo, entonces yo voy a hacer lo siguiente, puedo mantener así. Entonces puedo mantener así sin mucho corte y más bien hago aquí el saltito. Eso. Ese es lo que llamaríamos la caída. Yo mantengo mi pendiente y aquí también. Entonces conduzco la misma cantidad, no estoy variando la pendiente. Para eso yo utilizo esta estructura, las caídas. Y tienen también su colchón disipador. Al saltar hay energía y se disipa. ¿Ya? Esa es la idea. Más o menos lo como se ve en la foto. Mantener la pendiente. La otra estructura que se ve normalmente son los acueductos. Los acueductos son igual son una especie de puentes, ¿no? Puentes canales que ayudan a vencer en este caso por ejemplo una quebrada, una depresión pequeña, no muy grande, ¿ya? Y obviamente es una obra especial, tiene que ser hecho con hormigón armado y todo lo demás, por eso cuesta más caro. Si ven en la foto, este sería un acueducto, ¿no? Con apoyos y luego continúo, ¿ya? Pero si esta depresión es muy grande, entonces ahí está otro acueducto, ¿ven? Cruzando el camino. Si esta depresión es más grande, ¿no? Este es otro, ¿ven? Ahora, si esta depresión fuera más grande, entonces usaríamos el sifón invertido, ¿ya? Porque son distancias grandes, estamos hablando de 300, 400 metros de longitud. Cuando eso pasa ya no se puede hacer esto, ¿no? Porque son pequeños, son 40, 50 metros. En cambio aquí ya estamos hablando de 400, 300 metros, ¿no? En esos casos lo que se hace es un sifón invertido, es decir, tuberías apoyadas en el suelo y recién pasando al otro lado. El único condicionante es que haya un desnivel entre la entrada y la salida, ¿ya? Si se da esto, entonces puedo pasar el agua a través de este sifón, ¿ya? Y otra condición es que no haya no haya aire en esta, esté lleno de agua, ¿no? Si no, el agua no pasa, tiene que haber sí o sí agua sin aire. Por eso aquí hay una purga, ¿no? Hay una purga que hay que sacar todo el aire y recién el agua va a circular sin ningún problema, ¿ya? Otra cosa interesante es esto, que por ejemplo las entradas, al ser una obra
especial también tiene obras de protección, en este caso un desarenador y un vertedero de excedencia, ¿ven? Aparte de las rejillas, ¿no? En la foto no se ve tan impresionante, pero en la realidad son enormes. Entonces, si no hubiera esta rejilla, un niño se podría meter. Animales silvestres, ¿no? Perros, ratones, conejos, como que ha pasado, entonces se entra y lo tapona aparte, y ahí, imagínense esto cerrado, entonces justamente por eso ponen rejilla a la entrada, también a la salida, ¿ya? Eso es una cosa. Este es, si vemos son sifones invertidos, ¿no? Son enormes. Ahora, entramos a lo que serían las obras de regulación, ¿no? De caudal. Las compuertas, para empezar. Las compuertas tienen diferentes configuraciones, ¿no? Este, por ejemplo, es una compuerta de reparto comunal, ¿no? Por la importancia, si se fijan, ahí está la gente, dirigentes presentes en la repartición, ¿no? Tienen que verificar la apertura, que no haya, que no digan que aquí va más que a este otro lado. Una vez que estén, digamos, satisfechos, o se lo llevan el manubrio o echan candado, ¿no? Esa es la importancia de estas obras. Este lo propio tiene manubrio, es un punto de distribución importante. Las de medición, las de regulación propiamente, tienen esta manera de hacer tres elementos, ¿no? Tienen una parte de control, transición y una escala para medir, ¿no? Para medir el caudal, cuánta agua está pasando por el sector. ¿Ya? Por ejemplo, este, a la salida de una represa. Este es un aforador que sale y se encuentra con esta estructura. Básicamente la idea de estos aforadores es crear lo que en hidráulica se llama flujo crítico. ¿Ya? Flujo crítico, es decir, cuando haces variar, por ejemplo, aquí el agua está yendo con una velocidad, pero si le pones un angosto, en este caso, lo angostas la sección, para que pase esta misma cantidad de agua, tiene que acelerarse el agua, para que pase todito esta agua por este angosto. Al acelerarse se crea ese flujo crítico. Solamente en esta situación, cuando se crea un flujo crítico, este angosto puede servir como medidor de caudal, ¿ya? Entonces, ese principio hidráulico se utiliza para diseñar estas obras de medición. Aquí, por ejemplo, en este caso no es un angosto de la pared, sino del fondo también, ¿ven? Aquí hay una rampa, ¿ven? Aquí hay una rampa. Entonces, la rampa también está disminuyendo la altura, por tanto está disminuyendo la sección. Y lo mismo, al llegar el agua aquí, se acelera y crea flujo crítico en esta parte. Entonces, de esa manera se construye. Y aquí tiene estas reglitas, no sé si se nota aquí. Aquí hay una regla empotrada. Y aquí está, se lee. Cuando el nivel está por ahí, dice, ah, ya aquí pasa 50 litros por segundo, qué sé yo. Por la facilidad de la lectura, esto se ha popularizado en los sistemas de riego en Bolivia, entonces los agricultores no tienen ningún problema en leer y ya está, y repartirse el agua, ¿no? Otros aforadores que se han introducido pero que no han funcionado, ¿no? Los aforadores de cresta delgada han sido un fiasco, pero todavía hay algunos vestigios en los sistemas. En el caso de portátiles nos ha funcionado en algunas situaciones donde no podíamos usar otro tipo de medidores y hemos tenido que usar estos aforadores de cresta delgada, digo, de pared delgada, ¿no? ¿Ven? Esto es triangular que puedo medir porque solamente necesito que el agua sea vertido y tengo que medir la altura de agua del vertido. Eso y el ancho del espejo de agua, nada más.
Aquí también esto rectangular, digo triangular. Lo mismo, medir la altura del tirante de agua hasta el piquito, ¿no? Son estructuras más portátiles. Ahora, en cuanto a las obras de protección, cuando se construyen sistemas de riego, también se construyen obras de protección. Para las presas en general, ya les decía, estos son los vertederos de excedencia, es una cosa que no puede faltar en las obras, en las de presas. Sí o sí tiene que haber para botar o el excedente, ¿no? Cuando hay una crecida. Este sería un caso. Es un vertedero de excedencia lateral. Cuando una represa ya está lleno, entonces el excedente está botando. En este caso es poco. Cuando hay crecida, lluvia arriba, esto puede subir. Aquí ha subido. Ha subido. Ya serían obras de estanques también de este tipo, ¿no? Llena hasta aquí y empieza a botar. Ya. Las compuertas de limpieza no es muy común ver, pero hay algunos todavía en los que la idea es que cuando se colmate este sector de material como limo, arena, entonces con el mismo cauce yo puedo botar el agua, ¿no? Con el mismo cauce, o sea, todo esto, si el agua está yendo por aquí, yo paleo y el agua se lo lleva. Entonces, de esa manera me ahorro el trabajo, digamos. Este tipo de compuestos de limpieza también se ha construido en represas, ¿ya? En las represas grandes, tiene su compuerta que muchas veces no ha funcionado porque a veces ha habido una entrada de agua con bastante material y lo ha terminado de tapar, ¿ya? Pero la idea era esa de limpieza. Una obra de protección también en canales es lo que llamamos los cruces o paso camino, ¿no? Que curiosamente cuando se diseñan sistemas de riego se olvida, ¿no? Se olvidan de considerar esto, ¿no? Paso para auto, ganado, personas, y se olvidan. Entonces dejan el canal sin paso y muchas veces ha pasado desgracias. Por ejemplo, los animales se han caído, se han ahogado, o personas incluso se han ahogado, que nunca han visto un canal tremendo. Entonces, estas obritas sí son necesarias, ¿ya? Para todo, para el paso de tractor, camiones, autos, personas, etc. Ya. Una obra de protección importante en todos los sistemas es lo que es el desarenador. El desarenador es una estructura que se coloca al inicio del sistema, ¿ya? Pronto, ¿no? Este es un desarenador para esta es la entrada hacia un sifón invertido. La idea de estos desarenadores es que el agua que llega, cuando trae material, por ejemplo, arena propiamente, si va arrastrando, se quede aquí y no ingrese al sistema, ¿no? Pues es como una piscina que al llegar con fuerza el agua, como se abre, entonces la velocidad disminuye, entonces lo que estaba llevándose a la fuerza del agua se precipita. De manera que aquí ya entra agua limpia, ¿no? Esa es la idea del desarenador, que no ingrese arenilla que por el arrastre del agua pueda desgastar la solera, ¿no? Porque imagínense arena, una lija que va lijando todo el rato. Esa es la idea del desarenador. El vertedor lateral, fíjense aquí ya ven, este ya es un vertedor lateral. La idea de eso es que, ¿qué pasa si aquí alguien se olvidó tapar? O digo, abrir, mejor dicho. Entonces, el agua, ¿dónde iría? Tiene que ir por un lugar controlado. Este va a ir hacia la quebrada, ¿no? Que es un lugar donde haya desembalse seguro, en otras palabras. ¿Ven? Es un vertedor lateral. Cuando el ingreso también ya se ha llenado, ya no puede entrar más agua, entonces el excedente rebota y se va hacia el río, ¿no? De aquí se ve por este lado y de aquí por aquí, ¿no? Es la idea del vertedor lateral.
¿ya? La otra obra de protección es el paso de quebrada. Es una cosa, es como una especie, un puente, pero para el agua, no para animales ni para ganado, digo, personas. Es un puente para agua, ¿no? Así. Por aquí abajo está yendo un canal, por aquí está yendo un canal, y aquí cuando hay una vertiente, un manantial, o cuando llueve, se va por otro lado, ¿no? Esa es la idea, sin que se mezcle. Por aquí no solo va a entrar agua, sino cuando llueve demasiado va a entrar material, ¿no? Piedra, arena, etcétera, plantas. La otra obrita de protección que se ve son las alcantarillas. Las alcantarillas son al revés de las paso quebrada, está por debajo, ¿no? Por debajo del canal. ¿Ven? Lo mismo, la idea es esta, que pase el agua de alguna quebradita que hay más arriba y que no afecte la estabilidad del canal. Entonces aquí pones una alcantarilla y el agua se va a pasar sin mayor problema. En sistemas de riego presurizado, una obra que se va a ver también normalmente es la cámara rompepresión. La cámara rompepresión es una cámara con dos compartimentos que hace esto, lo siguiente. Si aquí está el agua, por aquí ingresa, como es tubería a presión, entonces corta la línea. ¿Ven? La idea sería la siguiente, digamos, si yo tengo una tubería así, entonces si la diferencia, el desnivel fuera demasiado grande, aquí digamos, por si fuera 100 metros, si es 100 metros, me produce como 10 bares de presión en este 100 metros, porque un bar de presión es 10 metros aproximadamente. Entonces, y la tubería, las tuberías se construyen para resistir cierta presión, a la rotura. Pero obviamente hay que puede resistir los 100 metros, pero cuesta más caro. Si yo quisiera poner aquí una tubería que resiste 6 bares, entonces 100 ya es demasiado. ¿Qué debo hacer? Lo corto prácticamente. De esa manera, al cortar el tubo, corto la línea de energía, ¿ya? Entonces, el agua sale así, está cortada aquí por la manguera. Al cortar yo estoy eliminando la presión, porque aquí se vuelve presión cero, ¿ya? Entonces aquí si esto es presión cero, ya no va a ser de aquí, básicamente va a ser esto, vamos a decir, hasta aquí va a ser la altura, digamos 50, si lo corta a la mitad, y de aquí hasta aquí va a ser solamente 50. La idea de las cámaras es esta, ¿no? Cortar la línea de presión, y esto es con dos compartimentos. ¿Por qué? Porque aquí al ingresar con mucha energía, va a haber remolino, etcétera, etcétera. Aquí se rompe energía y luego recién aquí pasa el agua con calma, ¿no? Y de aquí entra con calma, sin burbuja de aire y nada, y sigue su camino hasta aquí. ¿Ya? Esa es la idea de la cámara de rompepresión. Después, métodos de riego, ya a nivel de parcela, ya conocemos que hay varios, ¿no? Son fotos locales, digamos, que vemos tranquilamente, ¿no? Hay diferentes modalidades de riego, métodos de aplicación. La mayoría es riego por aspersión. Ya hemos dicho que este es lo que más se practica en Bolivia y en el mundo, ¿no? Riego por gravedad o superficie, diferentes modalidades. Perdón, me estoy olvidando. Este es otro ya, esta aspersión. Este es más empresarial y este goteo, ¿no? Esto vamos a poder ver todavía, pero lo que más vamos a ver es obviamente esto, ¿no? Métodos de riego por superficie, que serían como el 97% de lo que se riega en Bolivia, todavía sigue regándose a través de métodos de riego por superficie, ¿ya? Bien,
Preguntas.